Bueno, mis amados, que Dios les continúe diciendo grandemente. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 16. Hoy concluimos el estudio de la epístola a los romanos, la iglesia gentilizada, la iglesia de judíos gentilizados, pero también de no judíos que van a conformar la iglesia en Roma, capital del reino, Roma. Y el título de la disertación, mis amados, es la advertencia a la iglesia sobre los falsos maestros. La advertencia a la iglesia sobre los falsos maestros. En Romanos capítulo 16, versículo, en este caso, leíamos versículo 17 hasta el terminar en el versículo 27. Y encontramos que sobre esta advertencia y recomendación que a través del apóstol Pablo Dios hace a la iglesia, identificamos 4 aspectos importantes. ¿Cuántos aspectos? 4. Usted puede encontrar otros más o resumirlos en 3 o en 2. En este caso 4. Y la aplicación. Déjeme decirle que una advertencia hay que tomarla en serio. Cuando hablamos de advertencia, es esa alarma que suena antes de que algo que te va a afectar negativamente suceda. Una alarma. Hay unas señales antes de que ocurra algo desagradable. Debe usted estar al pendiente. Y la primera, en la cual nos dice el apóstol Pablo, lo encontramos en los versículos 17 y 18. La primera es la alerta contra los falsos maestros. Lo vemos en el versículo 17 y 18. La segunda advertencia tiene que ver y recomendación es sabiduría y discernimiento, versículo 19. Luego, la tercera advertencia e importante es que hay una promesa de victoria. Una promesa de victoria. No por parte de usted, sino por parte del cual la iglesia existe. La iglesia le pertenece y es Cristo. Y la cuarta es la salutación, en la cual Pablo ya va a despedir luego de todo ese capítulo 16, en la cual él saluda. Y le estudiábamos la vez pasada que la tercera parte de este capítulo 16 de Romanos se dirige a mujeres líderes, mujeres comprometidas. Y luego, en esta salutación final, él recoge todo lo que hace referencia a esa advertencia, a ese alarma que la iglesia debe tener conciencia. Y decíamos que la primera es la alerta contra los falsos maestros. Si un hermano quiere leer, por favor, ahí versículos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os aprenderéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a corazones de los ingenuos, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros, pero quiero que seáis
sabios para el bien, ingenuos para el mal. Amén. Gracias, mi hermana. Vemos aquí de qué manera Dios utiliza al apóstol Pablo para hablarle a la iglesia. Mire cómo utiliza, primeramente, ruego, mis amados. Dice, mas os ruego, hermanos, una rogativa. No es una orden, es una rogativa en la cual usted y yo, como parte de la iglesia, debemos estar atentos. Y se refiere en este caso de estar alerta. Y en las palabras del apóstol Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Aquí cuando habla de fijar es identificar, no señalar. Me acuerdo cuando las personas, nosotros los seres humanos somos pequeños. Hablemos en términos de 5 a 8 años. Somos espontáneos. En el caso de mi papá, él me cuenta que cuando era de esa edad, él era muy espontáneo. Veía a una persona cojeando, y él le decía a la mamá en voz alta y le señalaba, ¿por qué ese hombre es así? Y claro, la persona que estaba en esa condición se incomodaba. ¿Sí? Ay, ¿y por qué esa señora habla así? Y señalaba. No, aquí no se refiere a eso. Se refiere a identificar. ¿Y cómo vamos a identificar? En palabras del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Nos dice aquí en estos apartes, nos dice primeramente, uno, que debemos identificar. ¿Y cómo lo identificamos? Uno, causan divisiones. Y no solamente causan división, sino que tropiezo. Tropiezo, divisiones y tropiezos. ¿Contra qué? Contra la enseñanza, contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ahora, nos dice de qué manera podemos identificar. Uno, causa división. Segundo, tropiezo. Tropiezo. ¿Qué es tropezar, mis amados? Les pregunto, ¿qué es tropezar? Apartar del camino. Sí, llevar también ese tropiezo en muchas circunstancias va a producir dolor. Obstáculo. ¿Sí? Y nos dice en estos términos, y divisiones, separar. Separar. En el caso del matrimonio, que el Señor dijo que lo que unió Dios no lo separe el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay separación no viene de Dios. ¿Viene de quién? Del hombre. Tenga cuidado. Porque Dios no unió para separar. Dios no experimenta, no vamos a permitir que se casen y después no. Dios toma en serio lo que Él estableció. Y de igual manera, no, si Dios le permitió ser parte de una familia, porque usted jovencita, usted jovencito o adolescente, porque no quiere someterse o sujetarse, ¿sí?, a los acuerdos de ese hogar, usted dice, no, ahora yo voy a hacer mi vida aparte. Ay. No es la manera. Tienes que ser parte de ese hogar, de esa familia. Algún día te separarás, pero no en el sentido de abandonar tu papá y tu mamá y tu familia, sino para formar otro hogar, o de pronto para ir a trabajar en otra parte del lugar donde se encuentra su familia. Y vemos cómo el apóstol Pablo nos permite identificar. Rápidamente nos dice división y tropiezo. Ahora también nos dice la manera como estos falsos maestros dividen y hacen tropezar. ¿Qué nos dice el versículo 18, mis amados? Recordémoslo rápidamente. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios ¿qué? Vientres. ¿Para beneficio de quiénes? Del vientre de ellos. No es que usted no pueda comer,
sino que ellos solamente buscan su beneficio, su reconocimiento, el reconocimiento de ellos. Y también dice, y con palabras ásperas, y lisonjas. suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto quiere decir que le van a decir lo que usted quiere oír. Lo que usted quiere oír. Mis amados, no hace mucho, eso me sucede muchas veces. Personas que uno les habla del amor de Dios, pero cuando les confronta que deben cambiar, que debe haber un arrepentimiento, me bloquean. Ya no quieren escuchar los devocionales. Pero no lo bloquean a usted, sino Al Señor, Sí. al mensaje que el Señor le está dando. O no quieren venir a la congregación, a la iglesia. Y vemos, mis amados hermanos, palabras halagueñas, palabras de lo que la persona quiere oír. Dios no solamente te dice lo que quiere oír usted, sino lo que necesita oír. ¿Qué necesita oír usted? Que hay una salvación, que hay un Dios santo y por tanto llevamos una vida de santidad. ¿Sí? No de santurrones, ¿no? Ahorita veíamos ese video fuerte. Y yo creo que algunos y muchos cristianos, muchos hermanos en Cristo, no han leído esos pasajes de ese Jesús que es amor, pero también habla con autoridad y con poder al corazón de los religiosos. Y no utiliza una palabra halagueña, aduladora. Hijitos, sí, él utilizó esa palabra, manada pequeña, hijitos, pero dice hipócritas, fuerte, porque no le habla a la persona, le habla al comportamiento, al corazón de la persona. ¿Y qué dice Jeremías? Engañoso y perverso es el corazón, más que algunas, todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios, yo, que escudriño la mente y el corazón. Y Jesús va a hablar de esa manera a esos maestros. Les va a llamar víboras. Las víboras, la serpiente por su naturaleza, ellas son territoriales. Y si usted invade esa zona territorial, ellas atacan. Por eso el Señor, refiriéndose también, dice que debemos ser prudentes como serpientes. No es que vamos a ser serpientes, sino esa actitud en la cual ella no caza desde el punto de vista de exponerse, sino esperar. Pero de igual manera los falsos maestros utilizan el ser víboras, dice Jesús, y hace una pregunta no para condenar, sino para que se arrepintiera. ¿Cómo han de huir de la condenación? Por la obra y la actitud que llevan. Es una advertencia. Entonces, mis amados, en esta primera alerta sobre los falsos nos dicen que debemos identificar, y nos dice de qué manera causan división. Segundo, nos dicen que son de tropiezo. Preocúpese de un hermano o una hermana o un pastor que siempre le dice cosas hermosas, y no es porque no debemos darla, pero también hablar de nuestra condición de mejorar, de ser como Cristo. Preocúpese de una persona que siempre le está desanimando o siempre le está de manera negativa descalificando, aunque usted haga las cosas para Dios y siempre le está descalificando. A mí me ha rodeado muchas personas así. Cuando uno le sirve al Señor, le dice, pero usted se ha vuelto orgulloso. Y uno se queda, bueno, si es por la forma de vestir, entonces dígame cómo me visto. Si es la forma de hablar, dígame entonces, ¿sí? Pero siempre van a encontrar personas que en lugar de alegrarse, como dice Pablo, y lo estudiábamos, ¿no? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No siempre vamos a estar compartiendo el dolor, vamos también a compartir la alegría.
Y a algunos se les olvida eso y siempre están ahí, compartiendo solamente el dolor. Y vemos, mis amados, sobre esto. Y el segundo aspecto es sabiduría. ¿Es qué? Sabiduría y discernimiento. Cuando habla de sabiduría, vemos lo que nos dice Proverbios capítulo 8, usted lo puede leer en su casa, que habla de la sabiduría. Pero también lo que nos dice el salmista y Proverbios, que el principio de la sabiduría es ¿qué? La reverencia, el respeto a Dios. No se trata solamente del conocimiento académico, no se trata solamente de títulos académicos, no, la reverencia a Dios, el respeto a Dios. Santiago nos va a hablar y nos dice qué característica tiene esa sabiduría de lo alto. Y nos dice de igual manera el discernimiento. ¿Quién puede leer nuevamente el versículo 19 del capítulo 16, por favor? ¿Quién lo puede leer? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Sabios para el bien, sabios para el bien. Aquí no se refiere que Dios nos dio capacidad intelectual a todos, sí, a todos. Pero aquí habla de la sabiduría que viene de lo alto, que viene a través de la palabra de Dios y la obediencia a Dios, la obediencia. Y esta nos permite tener discernimiento. El discernimiento es aquel que todo cristiano tiene porque en él mora el Espíritu Santo. De distinguir. Discernir es distinguir, identificar. ¿Sí? Es como un sedazo, un filtro, es un colador en el cual usted pasa por ese discernimiento, y ese discernimiento, el cual es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios, lo que no está escrito en la Biblia. Mastíquelo, pero no lo trague. Una tradición puede ser buena, saludar, eso es bueno, ¿sí? Pero la manera como se saluda, ahí donde debemos discernir. Pablo va a decir, leíamos la vez pasada, con ósculo ¿qué? Santo, beso. Pero si esa persona siendo varón solamente besa a las mujeres y a las jovencitas, y usted le coge el tiempo de cuánto tiempo dura con la mano de esa jovencita, eso no es solamente bueno saludar, sino la manera no es la correcta. Y vemos, mis amados, que aquí nos habla de discernir, de pedir de Dios sabiduría. Y dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, vaya a un instituto bíblico. Sí, vamos a ir y hemos ido. Vaya, no, pídala a quién. A Dios, el cual lo da poquito. No en la necesidad que usted tenga. Estudiemos, sigamos capacitando. A mí me corresponde seguir capacitando para seguir enseñando ahí en ese trabajo que tengo, y de igual manera estar aquí delante de ustedes, transmitir este mensaje. Pero necesito primeramente la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Y vemos la tercera, mis amados, la promesa de victoria. Promesa. Si bien nos habla de una alerta contra los falsos maestros, de que Dios nos da sabiduría y discernimiento, nos garantiza victoria. ¿Quién puede leer el versículo 20, por favor? Versículo 20. Versículo 20 de Romanos capítulo 16. Tenga ahí abierta la palabra. Versículo 20. ¿Quién lo puede leer? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Aquí nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve, no usted, sino Dios es el que aplasta, Él es el que da la victoria. No
se angustie, no se llene de incertidumbre. Dios aplastará. Aplastará. Ahora, aplastará en breve. La palabra breve la va a encontrar usted en diferentes momentos. La va a encontrar usted en Apocalipsis capítulo 22, en la cual Jesús dice, vengo en breve. La palabra ahí en breve quiere decir en el tiempo mío, no en el tuyo. Amén. En breve. No quiere decir en este momento, no, en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es en el cual usted y yo necesitamos que Él aplaste. Sí. Y usted muchas veces dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? En breve, en mi tiempo. Amén. Pero nos dio la promesa. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es verdad y veraz. Verdad porque Él no es un concepto solamente. Él es un Dios real que sale a la defensa suya y mía y de la iglesia que estaba en Roma. Y dice, y el Dios de paz aplastará. Ahora, ¿qué es aplastar? Mire que no dice colocarse encima de. No, colocar algo encima no es aplastar. ¿Qué es aplastar? ¿Sí han visto esas máquinas que utilizan para destrozar esos vehículos ya obsoletos? ¿Cómo empieza esa maquinaria a estrujar? Ahora piensa en el mundo espiritual, las obras de Satanás contra su vida, contra su vida, contra su vida, contra su vida y contra mi vida. Dios aplastando. Eso es para usted, eso es para usted, es para mí. Dios aplastará, no una persona, no una institución, no un líder religioso. Dios aplastará. En el tiempo de Él, en el tiempo de Él. Dice, aplastará en breve a Satanás. Ahora, si Él es el que lo aplasta, ahora sí. ¿Bajo los pies de quién? Vuestros pies. Porque a veces lo interpretamos es que usted es el que está aplastando. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque va a quedar avergonzado no por Dios, sino por usted y por Satanás. Es Dios el que aplasta. Y ahí después de aplastar, pone debajo. Qué hermoso Dios. Amén. Y dice aquí en lo referente a esa promesa. No se ponga usted a pretender que Satanás está bajo sus pies si Dios todavía no ha aplastado. Hay muchos que quedan avergonzados por eso. Amén. Y vemos, luego dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Él es el que da la gracia, la salvación, la redención, el pronto auxilio. Y la cuarta y última es la salutación, en la cual recoge lo anterior. Y permítame leer para usted, dice el versículo 21 y 23, el apóstol Pablo dice, os saludad a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson, y Sosípater, mi pariente, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saludo Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí Pablo, hablando de cada uno de estos hermanos en la iglesia, representa a cada uno de los hermanos que conformamos esa iglesia. Uno en la iglesia
debe haber colaboradores, no espectadores. Colaboradores, mis amados. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 33, que nos habla sobre si tu presencia no va conmigo. Yo no iré. Pero luego él también, Moisés le va a decir, Señor, pero tú no me has dicho quién me va a acompañar. Y hace referencia a Josué, pero también a Caleb, y también usted como parte de la iglesia está rodeado de hermanos que Dios los utiliza para colaborar en el propósito que Dios ha puesto en su vida. Hermanos que Dios levanta para orar por usted. Tal vez usted no lo llaman, ¿sí? No lo llaman porque a veces usted lo llaman y no contesta. Pero y aún así si contestara, ese hermano no lo llama para chismosear, no. Y aún así si no lo llama, esos hermanos están colaborando en que Dios cumpla su propósito en usted. Qué hermoso Dios. Y por eso usted debe saludar a todos los hermanos. Hay hermanos que sí, usted sabe que ellos oran por usted, pero hay algunos que ni siquiera son de esta congregación y oran por usted. Y nosotros oramos por personas que no son de esta congregación y no los conocemos. No hace mucho nos llegó aquí el pastor de la iglesia de Leticia y ya orábamos por él, gracias al hermano Javier. Ayer hablaba con el hermano Javier. Reciban saludos de este hermano Javier. Sí, sí Señor, él quedó en venir un día esto visitarnos y estar con nosotros un tiempo. Y vemos cómo cada uno de ellos, y luego habla de Gallo. ¿Se acuerdan de Gallo que en las epístolas de Juan habla de el hospedador? Hospedar, solventar, ayudar. Y a cada uno de ellos representa lo que nosotros como iglesia debemos llevar a cabo. Mis amados, la aplicación para esta enseñanza la vemos en los versículos 24 y 27. Y le pido a todos los hermanos que me acompañen en leerla a una sola voz. Versículos 24 y 27, a una sola voz. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén. El misterio del Evangelio. Dios hecho carne y siendo hombre sin pecado, no fue derrotado. Él entregó su vida por usted y por mí, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó el precio del pecado, muerte. Y nos dice que la gracia no es para algunos, para todos. Eso quiere decir que es para usted, mi amado amigo. Mi amado amigo, para ese familiar nuestro que todavía está lejos de la gracia de Dios. Y el Señor hoy quiere extender esa gracia, que esa persona tenga esa conversación de arrepentimiento y se comprometa no por obligación, sino por obediencia a Dios. Amén. Amén. Maravilloso Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos adviertes de que debemos ser celosos de identificar a aquellos que nos separan de la comunión contigo y de la comunión como iglesia, estar unidos como iglesia. Señor, de igual manera tú nos adviertes, Padre Santo, Señor,
de no ser expuestos a ser tropezados, de estar siendo tropezados, Señor, a través, Señor, de falsas enseñanzas. Ayúdanos a discernir, a identificar tu palabra que es alimento, tu palabra que exhorta, que consuela, tu palabra, Señor, oh Dios, que edifica, Padre Santo. Gracias. Gracias por esta congregación, gracias por cada líder, gracias por cada niño, cada niña, gracias por los que tú añadirás a esta congregación para tu reino, como decía el apóstol Pablo al terminar este pasaje, en el cual nos dice que toda la gente que lleguen a obedecer a la fe, al único y sabio Dios, una vida transformada. Sea, oh Dios, sanidad a los cuerpos, trae sanidad, vigor, Padre Santo. Necesitamos ser revestidos de ese vigor, de esa fuerza, renovados, Padre. Poderoso Dios, te lo imploramos, en gloria y honor tuyo. Amén. Amén, amén. Que Dios me los continúe bendiciendo, mis amados.